Bueno, como primera clase introductoria de lo que es la materia de psicología educativa, vamos a hacer una breve introducción un poco trabajando el concepto de la psicología educativa como ciencia, a qué se dedica, básicamente, digamos, ¿sí? Una especie de introducción. Eh, y después apuntaremos a ver un poco lo que es la naturaleza de la persona humana como inicio este, para esta primera clase. Bien, entonces entender algunas funciones de la psicología educativa, ¿sí? Que pone como actividades escolares principales el aprendizaje y la enseñanza. Y las actividades escolares secundarias son las que van a derivar en cosas como la administración, los programas de estudio, la metodología que se utiliza, los recursos pedagógicos, podríamos poner acá también, etcétera. Digamos, hay varios tipos. Bueno, dentro de las principales, obviamente, dentro del aprender vamos a encontrar que aprender lo vamos a definir como la actividad mental este, por medio de la cual, digamos, el conocimiento y la destreza, los hábitos, son, por un lado, adquiridos. Digamos, cuando yo aprendo, adquiero esos conocimientos, adquiero esas capacidades. Los retengo y los utilizo, digamos, ¿sí? Los puedo retener, o sea, tenerlos prácticamente en acto y puedo utilizarlos, ¿sí? De alguna manera. Eso sería el aprender. Ahí tenemos la definición, un poco para resumirlo. Así, de esta manera vamos a ver que aprender, dice, requiere obviamente una motivación, una dirección, una orientación, un control y una evaluación, que justamente es lo que se dedica o por ahí lo que trata de hacer o tratan de hacer las distintas instituciones educativas, es justamente esto, motivar al alumno, brindarle una especie de dirección o orientación, y obviamente lo va controlando y evaluando cómo va en ese proceso. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque este proceso de aprender va a ser llevado a cabo justamente por la enseñanza, ¿sí? Así podemos decir que el aprender es la finalidad última del desarrollo didáctico, y a su vez la enseñanza se ocupa más bien de las actividades que promueven, por así decir, el aprendizaje. Bueno, ahí, más o menos para proporcionar, digamos, motivación y dirección, también control, orientación, y para evaluar, digamos, del mismo modo los frutos de estas actividades, el maestro, ¿sí? O el docente debe conocer qué cosa, las leyes básicas y los principios que gobiernan el desarrollo del niño. En este caso también deberíamos poner el niño, el adolescente, digamos, ¿sí? Es decir, principios básicos que gobiernan esto, digamos, es decir, que van a cómo se va formando, por ejemplo, el niño o el adolescente, o en realidad vamos a ponerlo como más englobado en la persona humana, digamos, ¿sí? Cómo es la naturaleza de la persona humana y cómo es que aprende, ¿sí? Entonces, digamos que hay que familiarizarse con estas leyes porque la aplicación que nosotros vamos a hacer, los procesos didácticos y demás, tenemos que tener en cuenta, digamos, este proceso. Es decir, entonces, ¿qué es lo que prima, digamos, en la adolescencia? O sea, qué habilidades o capacidades se potencian más, cuáles en las de la infancia, digamos, ¿sí? Esto básicamente tenemos que verlo. Generalmente, digamos, todo se va a reducir a cómo aprende la persona humana en general. Vamos a empezar desde lo más básico, para ir después a cuestiones por ahí más concretas. Pero esto es básicamente. Así, vamos a crear algunos conceptos. El concepto de educación, que vamos a tomar como la que deriva del latín educare, que significa criar, nutrir, proteger. También deriva del verbo duco, ducere en infinitivo, que significa, bueno, conducir, guiar. Y el término de psicología, son estos conceptos que se unen, educación y psicología. El término psicología, que va a derivar del griego, psige, que es por un lado lo que significa, y logia, logos,
Significa básicamente, podemos resumirlo como estudio del alma, en el sentido de que la psicología es una rama de la filosofía que estudia el alma en sus operaciones, digamos, ¿sí? Podríamos decirlo. Por lo tanto, la psicología educativa va a ser esa aplicación del conocimiento científico relativo a la personalidad humana, es decir, al proceso de enseñanza, a la motivación, a la dirección, al control, a la evaluación, todo eso, digamos, ya se engloba en esto. De acuerdo con esta finalidad, va a tratar de proporcionar la comprensión tanto del discípulo, del alumno, como el proceso de instrucción y enseñanza que dirige y el crecimiento del desarrollo de digamos, decir, o sea, como principio para ir guiando cómo va, digamos, aprendiendo, ¿sí? De alguna manera el alumno. Así, esto supone una selección, organización, integración e interpretación, digamos, de los hechos materiales, las técnicas, los principios que dentro, dice, del alcance global de la psicología repercuten directamente en el proceso educativo, ¿sí? Es decir, todas estas cosas que repercuten. Entonces podemos decir que la psicología trata de, dice, acercarnos a aquellos aspectos de la psicología que pueden proporcionarle al docente una comprensión correcta y totalmente científica del niño o del adulto, podríamos decirlo si queremos, de la persona, en compenetración con la naturaleza y las condiciones del aprendizaje, es decir, una apreciación de el significado de las diferencias individuales, un conocimiento del proceso de maduración, una idea clara de la importancia que tiene la adaptación, bueno, etc. Todo lo que tiene que ver con la formación psíquica, cómo se va formando el psiquismo, digamos, por así decirlo. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? De alguna manera. Bueno, eso básicamente, entonces, como podríamos decir así, para resumir estos conceptos que por ahí está bueno tenerlos en cuenta para entender de alguna manera el fin que tiene la materia, la psicología educativa en sí, digamos, así como ciencia. Y cómo de alguna manera toma, o sea, de distintas ramas, toma de ramas de distintas ciencias, digamos, de la educación, de la psicología, incluso de la biología, de la fisiología, etcétera, digamos, para tener en cuenta esto, ¿sí? Bien. Vamos entonces a empezar por el principio. Vamos a conocer un poco, esto lo pueden haber visto o no, pero es lo que quiere, o sea, hablando un poco de la naturaleza de la persona humana, es decir, cómo es la persona humana, ¿sí? Por eso vamos a hablar de esto que se llama unión hilemórfica de la persona, es decir, hile, que viene de forma, digamos, y ley morfea, digamos, materia y forma, digamos, quiere decir esto, y cómo se da esta unión, digamos, de materia y forma en la persona, digamos, en la persona humana, ¿sí? Eso básicamente es lo que vamos a tratar de resaltar, digamos, acá. Vamos a decir que hay un influjo mutuo, ¿sí? Entre lo corporal y lo psíquico, es decir que vamos a ver que el alma, por así decirlo, la forma, ¿sí? Va a tener un influjo directo, ¿sí? Entre lo corporal y lo corporal con lo espiritual, con el alma o con lo psíquico, con lo mental, digamos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este influjo va a ser mutuo. Por eso decimos que alma y cuerpo constituyen una unidad y que esa unidad es el hombre, digamos, es la unidad de cuerpo y alma, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante para definirlo, pero básicamente es esto, es alma y cuerpo, ¿sí? Eso es a lo que vamos a decir, lo que vamos a decir que es el hombre, ¿sí? Así vamos, para ver cómo se relacionan, digamos, cómo se da la unión de estas dos realidades, vamos a llamar, que la vamos a llamar unión sustancial, ¿sí? A la unión de cuerpo y alma, justamente, ¿sí? Y ahí, como dice en el texto, se llama unión sustancial a la unión de elementos distintos, de los cuales va a resultar una sola sustancia, es decir, una sustancia distinta, ¿sí?
lo que por ahí en química se llama síntesis, es decir, que es la composición de dos elementos que se juntan o se unen para formar algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir una composición química que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman lo que seríamos el agua, podemos decir H2O, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, en una mezcla lo que encontramos justamente es como que esto está como si lo viéramos como una aglomeración, digamos, de elementos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros dijéramos, yo pongo creo en el texto, como una ensalada de fruta, donde yo simplemente tomo distintos pedazos y los pongo, los aglomero, digamos, todos juntos, eh, pero nos forman una sustancia diferente, porque no pierden, digamos, cada elemento no pierde, digamos, su sustancialidad, por así decirlo. Es decir, tengo un pedazo de naranja, un pedazo de banana, un pedazo de... pero no dejan de serlo, digamos, ¿sí? Aunque todo eso lo podríamos llamar ensalada de fruta, pero está aglomerado, no está sintetizado, ¿sí? Para decirlo por ahí de alguna manera más clara. Por eso también debemos tener en cuenta que esta unión, digamos, ¿sí? La vamos a poder ver en la experiencia, digamos, ¿sí? En cuestiones experienciales, ¿sí? O sea, el ser humano experimenta esta unión de cuerpo y alma. Abelardo Pitot, de hecho, dice que este antidualismo que profesamos, dice, no nos debe hacer olvidar tampoco a nosotros esa tensión esencial, es que haya, dice, más de una naturaleza en nuestro ser, ¿sí? Es decir, por eso tenemos parte espiritual y parte corporal. Dice, la naturaleza humana es una, pero es propio de ella el ser compuesta, así compuesta de dos coprincipios, uno material y otro espiritual, dice Pitot. Así entonces, como decíamos, esto lo vamos a experimentar, si la misma persona es la que experimenta de alguna manera esto, ¿sí? La primera experiencia que tenemos de esto es que el hombre, o sea, el mismo hombre, tiene conciencia de pensar y de sentir, ¿sí? Es decir que, eh, aunque lo sensitivo, ¿sí? Y lo intelectual, digamos, lo sensitivo es el sentir y lo intelectual es el pensar, son actos de naturalezas distintas, porque uno va con lo espiritual, con la inteligencia, lo intelectual, o sea, es decir, el pensar, y otro va, el sentir va con el cuerpo, digamos, ¿sí? Con lo corporal. Y así, aunque sean de actos de naturalezas distintas, se realiza por medio de un órgano y el otro sin órgano, digamos, pertenecen a la misma persona. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque para el pensamiento, si bien el cuerpo es una condición para que se dé el pensamiento, no necesito necesariamente de un órgano físico después para elaborar una idea o un concepto, ¿sí? Es decir, la inteligencia es abstracta. Y para sentir necesito de alguna manera el cuerpo, ¿sí? Ahora, es imposible que un sujeto perciba como suyos los dos actos, ¿sí? Sin embargo, el hombre tiene esa conciencia, es consciente de que piensa y de que siente ambos al mismo tiempo, ¿sí? Como primera experiencia. La segunda experiencia es otra actividad que es sensible, dice que por una parte es la actividad intelectual y por la otra la actividad sensible, se oponen o se obstaculizan, ¿sí? Una a la otra, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, es decir, si voy caminando o voy pensando, digamos, en el examen, elaborando ideas, y viene un ladrón y me asalta, por ejemplo, sufro un robo, esa tensión, o vamos a ponerlo por ahí como más, como lo tengo yo en el material, por ahí vamos a poner otro ejemplo para que sea más claro. Si vengo pensando, digamos, en el examen que tengo que rendir y me aprieto los dedos con una puerta, ese trabajo intelectual por ahí que venía haciendo queda totalmente obstaculizado por el dolor que siento en ese momento por apretarme los dedos con la puerta. De la misma manera pasa, digamos, al revés también. A veces uno se interioriza tanto en el estudio
que deja de lado por ahí funciones corporales esenciales, como puede ser, por ejemplo, la alimentación. Por ahí grandes intelectuales que pasan la noche entera o sin dormir, por ejemplo, el sueño, que es algo fisiológicamente necesario. Cuántas personas por ahí intelectuales que se la pasan noches y noches estudiando y no duermen, digamos, por ahí la cantidad de horas que deberían dormir, o pasan una noche entera en vela sin darse cuenta, porque están abstraídos, digamos, en ese mundo de las ideas, digamos, de lo abstracto, de la inteligencia, y pierden por ahí ese contacto con lo corporal, digamos, ¿sí? O sea, entonces, esa supresión justamente que hace que se impida, que se obstaculice unas con otras, nos demuestra cómo estamos compuestos, digamos, justamente somos una sustancia hecha de estos dos coprincipios, cuerpo y alma. Y por último, acá ponemos las pasiones en sí mismas, digamos, porque es evidente que seres diferentes no pueden realizar la misma acción. Dice, puede tener una acción común en cuanto al efecto producido, pero no puede realizar, digamos, la misma. Ahora bien, si en el caso del hombre, digamos, tiene una actividad propia en el cuerpo, que en el cuerpo no participa, que es la inteligencia. Pero hay también en el hombre actividades que son a la vez del cuerpo y del alma, como por ejemplo el sentir, tener miedo, por ejemplo, ¿sí? Encolerizarse, ¿sí? Estas actividades psíquicas llevan consigo una modificación física, ¿sí? Es decir, en una parte determinada del cuerpo, de ahí entonces se sigue que el alma y el cuerpo constituyen un solo ser, ¿sí? Es decir, una sola cosa, una sola sustancia, así que es lo que queremos decir. Es decir, que estas dos realidades del ser humano actúan, una, vamos a poner también esto, informando a la otra, ¿sí? De alguna manera, como forma del cuerpo sería como forma de la materia, sería el alma como forma de la materia. Esta unión también vamos a aclarar que es una unión natural, ¿sí? Distinta a lo que por ahí se planteaba o planteaban algunos antiguos como Platón, que de alguna manera tenía una mirada negativa hacia el cuerpo. De hecho, el concepto por ahí que se elabora, que elabora el platonismo, por ejemplo, de esta unión, digamos, entre alma y cuerpo, es como que el cuerpo es como una cárcel para el alma está encerrada, digamos, en el cuerpo, en un cuerpo, teniendo una mirada como que es justamente antinatural, digamos, esto de alguna manera. En cambio, el aristotelismo, y después, bueno, Santo Tomás retoma sobre esto, y bueno, la misma psicología realista, digamos, toma esto como punto de partida justamente, es del tener una mirada positiva, digamos, de esto, es decir, que alma y cuerpo, digamos, están unidos de una manera en que pueden interactuar tranquilamente y eh, 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 no reduce a la persona, digamos, a una cosa puramente espiritual ni una cosa puramente corporal, sino que las une en una sola sustancia. Entonces, de ahí, tomando esta idea como algo natural, es más fácil por ahí entender algunas acciones, digamos, de la persona. De todos modos, por ahí, bueno, obviamente vamos a ver que es complicado también a la vez, porque justamente al ser una unión de dos cosas, de estos dos coprincipios que son parecieran como tan como opuestos, a veces se hace difícil también el estudio propio, digamos, del hombre, o sea, es bastante complejo. Bueno, de esta manera entonces la psicología toma o sea, la psicología realista, ¿no? Las corrientes de sana doctrina toman esto, digamos, ¿sí? Como parte de, de la concepción antropológica real, digamos, ¿sí? Del hombre. Incluso, digamos, algunas ciencias nuevas, ¿sí? Que han surgido, como la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una ciencia que es relativamente nueva y propone, ¿sí? El estudio de distintas, o sea, propuestas, ¿sí? El estudio integral, digamos, de las cosas, ¿sí? No estudiarlas tan por separado. Por eso la psiquis, el sistema endocrinológico, inmunológico,
neurológico, ¿sí? Todo como parte del mismo ser justamente. De hecho, por ahí el paradigma anterior era el hombre como más partido, ¿sí? El estudio del hombre como más partido. Entonces teníamos al que se ocupaba únicamente el especialista en neurología, el especialista en endocrinología. Sin embargo, digamos, al ir avanzando la ciencia nos va demostrando que eh, hay justamente la integralidad del humano, digamos, hasta se ve, digamos, en esto, en el mismo hecho de cómo actúa el cuerpo, ¿sí? Actúa como un todo, ¿sí? No actúa como por partes separadas. Ahí pongo una cita justamente de Andrea Márquez López Mato, que dice: cuerpo, mente, espíritu, y en el orden que cada uno quiera darles, acorde a su sistema de creencias, están indisolublemente integrados en mi persona como ser único e irrepetible. Digamos, ¿sí? Como reconociendo esto justamente, es decir, somos un ser integral, digamos, una realidad integrada, no somos partes, digamos, que aglomeraciones, digamos, una mezcla de cosas, sino somos una sustancia, digamos, algo integral. Es decir, entonces que, como decíamos esto, que la misma ciencia ha ido rescatando estos principios, estudiando, digamos, justamente al ser humano de forma cada vez más integral, ¿sí? Esto, eh, como ponemos acá, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, se empiezan a estudiar, incluso el psiquismo, se empiezan a estudiar de forma más integral, ¿sí? Aunque didácticamente por ahí uno necesita a veces entenderlos por separado o explicarlos por separado, pero todo pertenece al mismo hombre, y incluso cada vez se hace a veces más difícil solamente estudiarlo de manera separada, porque me quedo con un corto, digamos, no puedo ver el todo. Bien, pasemos a otro tema que es justamente el alma humana, ¿sí? Vamos a ir desglosando estos dos coprincipios. Vamos a empezar por el alma, después vamos a seguir por el cuerpo, y después vamos a ver algunas funciones que son más propias del cuerpo y otras funciones que son más propias del alma, que son, o sea, propias del alma o propias del cuerpo, y de alguna manera esto lo vamos a ir integrando con el aprendizaje, básicamente. ¿Sí? Así entonces, de esta manera tenemos lo primero, que es lo que hace vivir, que es el alma, justamente. Vamos a definir el alma como lo que hace vivir al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué decimos como lo que hace vivir? Porque lo vamos a poner como primer principio vital, digamos, ¿sí? La existencia de la vida dice que es una percepción evidente. O sea, nosotros vemos seres que son animados, y pone plantas, podemos decir una planta, un animal, ¿sí? El mismo hombre, nos da a entender, digamos, de que justamente está la existencia de un principio del que la vida procede, es decir, un principio vital, algo, digamos, ¿sí? Le da vida a esos seres, a los vegetales, a los animales, a los hombres, ¿sí? Hay un principio que se llama principio vital, digamos, ¿sí? Y esto es justamente algo evidente, ¿sí? Decimos que partimos de la base de que no puede ser algo, ese principio no puede ser de algo material, ¿sí? Porque de lo contrario todos los seres materiales serían vivientes, ¿sí? Es decir, y vemos que hay seres que son animados y seres que son inanimados, ¿sí? Por ejemplo, una roca no tiene vida, ¿sí? Entonces buscamos este principio, ¿sí? Este principio vital lo buscamos, ya nos limitamos a buscarlo fuera, digamos, de la materia, porque evidentemente no puede ser algo material, digamos. Eh, y vemos que estos seres justamente tienen algo en común, que justamente, como dice ahí, hombre, animal y vegetal, realizan las operaciones de organización, nutrición, reproducción, etc. Digamos, ¿sí? Somos parecidos, digamos, en este punto. Bueno, a diferencia del principio vital vegetal y del animal, el principio vital del hombre vamos a decir que es espiritual y subsistente. Si no vamos a adentrarnos tanto en el tema del por qué, ¿sí? Pero bueno, básicamente explicando por ahí esto, por qué es espiritual y por qué es subsistente, por ahí nos vamos a dar una idea por qué es diferente el animal y el vegetal, ¿sí? No nos vamos a poner a desglosar.
Bien, la subsistencia del alma, entonces, como vamos a ir planteando simplemente los argumentos para tenerlos en cuenta, eh, y de alguna manera con estos argumentos después nos vamos a seguir manejando conscientemente en las clases, digamos, en las siguientes clases. Después se puede hacer alguna intervención, alguna consulta, se puede preguntar por ahí por mail si se quiere. Entonces, simplemente para la subsistencia del alma vamos a decir el argumento que es la inteligencia, dice, tiene un acto en el que el cuerpo no participa. El principio intelectual dice que se denomina mente o intelecto, tiene una operación propia en la cual no participa el cuerpo y nada puede obrar por sí sino aquello que subsiste por sí, digamos, ¿sí? Es decir, no puede obrar una parte, digamos, del cuerpo por sí sola, si no tiene un principio que la anime. Y todas las operaciones, digamos, del cuerpo están relacionadas al alma, ¿sí? Porque tenemos un principio vital que nos anima para que el cuerpo realice operaciones. Pero vemos que las operaciones, o esta operación concreta del alma, no necesita de un órgano corporal. Ahí podríamos decir, bueno, pero yo necesito de cómo conozco, cómo pienso, si no tengo ningún concepto, si no puedo. Bueno, obviamente, el cuerpo es una condición para que yo pueda conocer, ¿sí? Pero una vez que tengo el concepto, digamos, en la inteligencia, yo puedo elaborar ideas sin la necesidad de que en esta acción participe el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, de alguna manera me da eh, el pie para decir, bueno, el hombre tiene el alma tiene esta actividad donde el cuerpo no participa. Por lo tanto, el alma no necesariamente depende del cuerpo para vivir, ¿sí? No, o sea, no depende definitivamente, digamos, del cuerpo para vivir. Después otro argumento que vamos a poner, otras características que le vamos a dar es la simplicidad y la incorruptibilidad, digamos, al alma. ¿Cuál es el argumento que ponemos acá? Es la ausencia de partes o indivisibilidad, digamos, ¿sí? Quiere decir que el alma es físicamente simple, que quiere decir que no tiene partes, es decir, ¿por qué? Porque es algo inmaterial, ¿sí? Vemos que, como decíamos anteriormente, ya habíamos dicho que este principio vital no podía ser material. Y ya que es físicamente, no se puede dividir, y entendemos que la corrupción de algo, ¿sí? Cuando algo se descompone, se corrompe, justamente es la descomposición de partes, ¿sí? O la separación de partes, más propiamente dicho. Y vemos que esto no se aplica al alma, por lo tanto vamos a decir que no se corrompe, no puede corromperse, ¿sí? Otro argumento va a ser otra afirmación que vamos a hacer es que el hombre es la totalidad unificada de alma y cuerpo, ¿sí? Es decir, el hombre no es solo su alma, dice, ni solo su cuerpo, sino la totalidad unificada de alma y cuerpo. Justamente ¿por qué? Porque vamos a definirlo como decíamos cuando hablábamos de la unión sustancial, definimos justamente al hombre como alma y cuerpo. Es decir, no como cuerpo ni como alma, sino como alma y cuerpo. Y el argumento que vamos a utilizar acá, dice Aristóteles, sostuvo que entre las operaciones del alma, dice, solo el entender se realiza sin órgano corporal. En cambio, el sentir, dice, las operaciones propias del alma sensitiva, es claro que se realizan, cuando habla de alma sensitiva, se refiere al aspecto corporal, se realizan con alguna mutación corporal, digamos, ¿sí? Como al ver la pupila, dice, se cambia por la especie del color. Entonces quiere decir justamente que esto que hablábamos anteriormente, que lo hemos mencionado anteriormente, está unificado, digamos, ¿sí? Él es una totalidad unificada. Por eso, digamos, las operaciones van a repercutir, las operaciones que realiza el cuerpo repercuten en el alma y muchas cosas que le pasan al alma repercuten en el cuerpo, digamos, ¿sí? Esto nos demuestra justamente que somos una totalidad unificada, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, cuando uno tiene un problema de índole espiritual, ¿sí? Por ejemplo, un drama existencial, ¿sí? Bueno, una persona que padece una carencia, digamos, de este tipo existencial puede caer en lo que es la depresión, ¿sí? La depresión va a conllevar consigo un montón de alteraciones físicas, ¿sí? Alteración a nivel nervioso, digamos, de neurotransmisores, que no tienen que ver justamente con
con la realidad espiritual, con la parte espiritual. Pero sin embargo ese problema que se genera en lo espiritual afecta, ¿sí?, a lo material, a lo corporal. Por otro lado, muchas veces también nos pasa que tenemos una enfermedad, como podríamos decir, un cáncer, y espiritualmente, digamos, también nos afecta. ¿Sí? Entonces las enfermedades incluso nos demuestran esto, es decir, cada afección, digamos, que yo voy teniendo repercute en la otra dimensión, en la dimensión espiritual, y cuando tengo algo en la dimensión espiritual repercute en la dimensión corporal. Entonces, como puede verse, este punto central, dice, la argumentación radica en que, dice, no solo el entender, sino también la sensación, los sentimientos, las emociones, dice, deben atribuirse al hombre, y por tanto también dice el principio que está en el origen de estas operaciones, que pertenece a su esencia, digamos, ¿sí? Dice, ahora bien, como el principio vital del sentir no actúa, dice, con independencia intrínseca del cuerpo, es necesario hacer entrar al cuerpo en la definición y constitución del hombre, ¿sí? Porque es propia esta actividad del hombre, entonces al ser propia, digamos, tiene que entrar en la definición. Entonces el hombre no es solamente alma, ni un alma que se sirve del cuerpo, sino una cierta totalidad, o sea, un compuesto, como decíamos al principio, de alma y cuerpo. Bien, y por último, un concepto que tiene que ver con lo que es la asunción eminente, ¿sí? Que acá lo que planteamos es que en el hombre, un concepto que trabaja mucho Abelardo Pitot, que es el hombre, en el hombre el alma, asume de modo eminente las formas inferiores, vegetativas y sensitivas, ¿sí? Es decir que, como dice ahí en la filmina, dice, la animalidad está en la humanidad perfeccionada, es decir, la forma humana. El alma, dice, contiene las perfecciones propias del animal. El ser sensitivo, dice, pero sobre elevando esas perfecciones a un nivel más alto. ¿Sí? Quiere decir que el alma asume todas las operaciones inferiores que tenemos, como por ejemplo el ver, todo lo que tiene que ver con los sentidos, como el olfato, el gusto, incluso operaciones cerebrales como la atención, la memoria, etcétera, que compartimos con los animales. Pero en el hombre, digamos, el alma las asume de una manera que las eleva, digamos, ¿sí?, a formas superiores, ¿sí? Entonces dice, por eso la animalidad, dice, por hallarse en la humanidad, en el hombre, quiere decir, recibe, dice, un perfeccionamiento intrínseco, dice, da mucho más de sí, dice, que cuando se da en el solo animal, digamos, el solo, por ejemplo, como pone a continuación, dice, el ojo humano ve más perfectamente que el del animal, dice, aunque llegue menos lejos, porque ve entendiendo y captando significados. Quiere decir que el hombre ve inteligentemente, ¿sí? Siente incluso inteligentemente, recuerda inteligentemente, o sea, no solamente una cuestión corporal, ¿sí?, o pasional, sino que la inteligencia participa, o el alma de alguna manera asume esas operaciones y las eleva a algo más amplio. Bueno, esto es todo entonces para esta primer clase. La siguiente clase vamos a ver lo que es el cuerpo, ¿sí?, propiamente dicho, y nos vamos a centrar sobre todo en el trabajo del cuerpo a nivel del sistema nervioso, ¿sí?, como base fundamental, digamos, para las operaciones del cuerpo.